Álvaro Méndez siempre lo tuvo todo, menos compañía. Era comienzo de otoño cuando llegó aquel día específico, pero la mansión donde vivía desde hacía décadas ya llevaba el peso del invierno. Ubicada en lo alto de una colina, con vista a la ciudad que había aprendido a ignorar, la casa era demasiado grande para un solo hombre. No recordaba exactamente cuándo había dejado de recibir visitas, pero hacía tiempo. Mercedes, la gobernanta, llegaba puntualmente a las 7, preparaba el café, organizaba los medicamentos y se marchaba al caer la tarde. Roberto, el chofer, esperaba en el coche, siempre con la radio a volumen bajo. Clara, la asistente social contratada para acompañarlo en asuntos médicos y burocráticos, venía una vez por semana. El resto del tiempo transcurría en silencio y recuerdos. Álvaro no era malo, solo estaba cansado del cuerpo, de la vida, de lo que había sido y de lo que podría haber sido. El cáncer que lo consumía por dentro parecía una continuación natural de lo que ya sentía por dentro, una especie de pudrición lenta e implacable. Aquella mañana, sin embargo, algo lo inquietaba. Iba al hospital para otra serie de exámenes, pero no fue eso lo que lo llevó a acomodar el pañuelo en el bolsillo del abrigo con un poco más de cuidado. Había soñado con la hija que perdió siendo aún pequeña, un sueño vívido, donde ella sonreía y corría entre árboles floridos, pidiéndole que no se fuera. Despertó jadeando. Permaneció unos minutos mirando el techo de la habitación, con el sol filtrándose por las cortinas pesadas. Cuando entró al coche, le dijo a Roberto que tomara una ruta diferente. No explicó el motivo. Tal vez quería ver a más gente. Tal vez deseaba sentir que el mundo todavía existía más allá de sus muros. Y así, detenido en el semáforo cerca del casco antiguo, los vio. 4 niños sentados en un escalón de concreto, con ropa sucia, pero con ojos atentos. Compartían un pan como si fuera oro. Cada trozo se pasaba con cuidado, sin prisa, casi con cariño. Nadie discutía, nadie imploraba, solo comían, juntos en silencio. Álvaro no sabía explicar lo que sintió. Aquella imagen, 4 hermanos, un pan, ningún ruido, lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Había visto la pobreza antes. Había visto niños pidiendo en los semáforos, corriendo entre los autos, con miradas desesperadas o cínicas, aprendidas demasiado pronto. Pero esos niños eran diferentes. Había un silencio entre ellos que no era resignación, sino respeto. Un pacto mudo, como si cada uno cuidara del otro con lo poco que tenían. El mayor, de quizá 10 u 11 años, partía el pan con precisión, como si fuera un gesto aprendido de una madre que ya no estaba. Los más pequeños esperaban su turno sin prisa, sin lamentos. Eso removió algo que Álvaro ni siquiera sabía que aún tenía. Le pidió a Roberto que detuviera el coche. El chofer vaciló, giró el rostro ligeramente sorprendido. No era común desviar la ruta sin motivo, pero se detuvo junto a la acera. Él bajó despacio. El abrigo largo se movía con el viento frío, y los zapatos hacían un sonido seco contra el suelo irregular de la acera. Los niños notaron su presencia, pero no huyeron. Julián, el mayor, se puso de pie en un gesto protector, posicionándose frente a los otros 3. Su mirada era de alerta, no de miedo. Tenía el tipo de firmeza que no se aprende, solo se construye con necesidad. Álvaro se acercó hasta lo que consideró una distancia segura. Para ellos, no para él. Por un momento, nadie dijo nada. Fue Emiliano, el más pequeño, quien rompió el silencio al ofrecerle, con dedos diminutos y sucios, el último trozo de pan que aún no había comido. Álvaro tragó saliva con fuerza. Aquello lo desarmó. Era solo un gesto, simple, quizás impulsivo. Pero en ese instante, la oferta de ese trozo de pan viejo valió más que cualquier herencia que hubiera dejado pudrir en una caja fuerte. Álvaro no tomó el pan. Solo miró al niño a los ojos y negó con suavidad,
como si dijera gracias, sin decir palabra. Luego miró a Julián y le preguntó su nombre. La voz salió baja, ronca, y fue Julián quien respondió con firmeza, diciendo también los nombres de sus hermanos, uno por uno, con cierto orgullo en la voz. Álvaro escuchó como quien intenta memorizar la melodía de una canción antigua, y antes de que los niños pensaran que quería ofrecer limosna, soltó solo: «Vengan conmigo, solo por hoy. Tómense un baño, coman bien, no necesitan nada más allá de eso». Los niños se miraron entre sí. Julián dudó. Había aprendido a desconfiar de los adultos, y con razón, pero había algo en aquel viejo de ojos tristes que parecía distinto. No suplicaba, no prometía, no presionaba, solo esperaba. Fue Matías quien tocó el brazo de su hermano mayor y dijo en voz baja: «Vamos, Julián». Y así, medio asustados, medio esperanzados, los cuatro subieron al coche silencioso de Álvaro Méndez. Durante el trayecto, el silencio volvió, pero era un silencio diferente, curioso, contenido. Los niños miraban todo: el interior del coche, los asientos limpios, los vidrios cerrados, con una mezcla de asombro y desconfianza. Álvaro los observaba por el espejo retrovisor, intentando imaginar qué pasaba por sus cabezas. Al llegar a la mansión, Mercedes, la gobernanta, apareció en la puerta con las manos aún mojadas de jabón. La sorpresa fue evidente, pero ella conocía a su patrón lo suficiente como para no hacer preguntas. Asintió y preparó 4 toallas, 4 mudas de ropa limpia donada en alguna campaña olvidada, y 4 platos hondo de sopa caliente. Y cuando los niños se sentaron a la mesa, todavía con el cabello húmedo y los ojos brillando de hambre y miedo, Álvaro simplemente los observó. Aquella mesa, que durante años había estado servida sin sentido, ahora tenía demasiado sentido. Mercedes también preparó jugo natural y un poco de arroz con carne molida, sin preguntar nada. Al ver a Emiliano intentando cortar la carne con una cuchara, ella se arrodilló junto a su silla y cortó la carne en trozos pequeños, como lo haría con un nieto. Los niños comieron en silencio, pero sus ojos hablaban. Tomás llegó a sonreír cuando probó el jugo. Matías se limpió la boca con la servilleta, como había visto hacer a Álvaro. Y Julián, aún con la boca llena, miraba a su alrededor todo el tiempo, alerta a cada detalle. Cuando terminaron, agradecieron casi al unísono, con voces tímidas pero sinceras. Álvaro asintió, todavía en silencio, sintiendo algo calentarse por dentro. No era el té que bebía, ni el calor de la sala. Era otra cosa, una sensación extraña, como si la vida hubiera vuelto, aunque fuera por un instante, a ocupar espacio dentro de él. Fue al final de la tarde cuando lo impensable sucedió. Álvaro los llamó para que vieran el jardín, un lugar donde él mismo no se adentraba desde hacía años. Mercedes abrió la puerta trasera y los niños corrieron, no por travesura, sino por impulso, como quien vuelve a ser niño de verdad. Emiliano se tumbó en la hierba. Tomás comenzó a correr en círculos. Matías observaba las flores, curioso, y Julián andaba despacio, como si no creyera que todo aquello fuera real. Álvaro los miraba desde el balcón, con las manos apoyadas en la barandilla y los ojos entrecerrados por la luz del final del día. En algún punto entre el silencio y la brisa, sintió lágrimas en los ojos. No lloraba desde el entierro de su hija. Y allí estaba él, un viejo enfermo, rodeado por 4 niños que no conocía hasta esa mañana, sintiéndose, por primera vez en décadas, vivo, tan vivo que dolía. Por la noche, Álvaro pidió a Mercedes que preparara las habitaciones de invitados. También le pidió que dejara la lámpara encendida, como era costumbre cuando su hija aún vivía. Los niños se acomodaron despacio, como quienes temen despertar de un sueño. Julián tardó en acostarse. Esperó a que todos durmieran, salió al pasillo y encontró a Álvaro sentado en un sillón antiguo, leyendo. El niño se quedó quieto por unos segundos.
Luego dijo en voz baja, ¿podemos quedarnos de verdad aquí? Álvaro lo miró por encima de las gafas. No sonrió, no hizo promesas, solo dijo, mientras pueda. Julián asintió, sin entender exactamente qué significaba eso, pero con el corazón un poco más ligero. Regresó a la habitación y esa noche durmió sin escalofríos por primera vez en meses. A la mañana siguiente, Clara, la asistente social, fue llamada. Llegó con su carpeta bajo el brazo, mirada técnica y expresión escéptica. Al ver a los niños, arrastró a Álvaro hasta su despacho. «Usted sabe que esto no es tan simple», le dijo. Álvaro, con una voz más firme de lo que esperaba de sí mismo, respondió, «Lo sé, pero quiero que lo sea». Clara guardó silencio unos segundos. Conocía su expediente médico. Sabía lo que la lógica dictaría. Pero allí había algo que ningún informe podía medir. «Ellos necesitan a alguien vivo que los cuide», dijo ella. Álvaro contestó sin dudar, «Ustedes me hicieron vivir». Ella apuntó algo, pidió documentos, información, habló con los niños uno a uno, y al final de la tarde, con una mirada menos rígida y un bolígrafo sin tapa, dijo, «Intentaremos una tutela temporal, pero será difícil». Álvaro solo asintió. Difícil, sabía. Era perderlo todo y seguir respirando. Eso, ahora, era solo un camino, y él estaba listo para andar. Los días siguientes trajeron una nueva rutina. Álvaro, acostumbrado a pasar las mañanas en silencio, ahora se levantaba con pasos pequeños en el pasillo, voces susurradas tratando de no llamar la atención y risas apagadas que venían de la cocina. Mercedes, que antes hacía todo sola, enseñó a Matías a freír huevos y a Tomás a poner la mesa. Emiliano se apegó a ella de manera natural, y ella, que nunca había tenido nietos, empezó a llevarlo de la mano como si fuera sangre de su sangre. Julián lo observaba todo con cautela, intentando entender qué se esperaba de él, como si tuviera miedo de fracasar. Álvaro lo invitó a ayudarle a organizar la biblioteca. Mientras pasaban los dedos por los libros polvorientos, hablaron. Poco, pero lo suficiente. Julián era inteligente, leía rápido, preguntaba con respeto. Al caer la tarde, Álvaro le ofreció un cuaderno nuevo. «Para que anotes lo que quieras», dijo. El niño tardó en aceptarlo, como si nunca hubiese recibido algo que fuera solo suyo. Clara regresó al finalizar la semana con un evaluador del juzgado de menores. Hicieron preguntas, inspeccionaron las habitaciones, examinaron la higiene, los hábitos. Los niños respondieron todo con sinceridad y sin ensayos. No había guión. Era aquello, un viejo enfermo, 4 niños intentando comprender qué era un hogar, y una casa llena de ecos del pasado que trataba de volverse presente. El evaluador se marchó sin decir palabra. Clara, antes de irse, dejó un papel con instrucciones. «Esta es la primera etapa. Se concederá la tutela provisional, pero aún queda un largo camino». Álvaro agradeció. Ya no temía al camino. Por primera vez en años, sentía que caminaba hacia algún lugar. Cuando los niños lo abrazaron esa noche, en grupo como hacen las crías cuando encuentran refugio, cerró los ojos y pensó, si hoy muriera, al menos moriría con sentido. Las semanas se transformaron en meses. La mansión, antes silenciosa como un mausoleo, ahora respiraba. No fue un cambio abrupto, sino el tipo de transformación que ocurre cuando la vida insiste en crecer donde parecía imposible. Álvaro comenzó a despertarse antes de que Mercedes lo llamara. Desayunaba en el balcón, acompañando a los niños a la escuela. Una escuela de barrio, sencilla pero acogedora, que Clara ayudó a encontrar. Julián siempre tomaba de la mano a Emiliano, mientras Matías y Tomás discutían sobre juegos o tareas de matemáticas. Álvaro sonreía al verlos desaparecer por la esquina. Luego regresaba a la casa y comenzaba el ritual de escribir cartas. Una para cada hijo, todos los días. Algunas cortas, otras largas,
Eran consejos, recuerdos, historias de su juventud, secretos que nunca había revelado a nadie. Sabía que el tiempo era un bien frágil, así que escribía como quien siembra para que algo floreciera más adelante. Mercedes, Roberto, Clara e incluso el profesor particular Hernández se convirtieron en parte de aquella pequeña comunidad inesperada. Hernández enseñaba con paciencia y recibía a cambio un tipo de respeto que rara vez encontraba en los alumnos adinerados a los que estaba acostumbrado. Clara comenzó a visitar fuera de su horario laboral, trayendo pasteles y cuadernos de colores. Roberto llevaba a los niños de 1960 paseo los sábados, y aunque decía que no era bueno con los niños, se encontraba riéndose a carcajadas desde el asiento del conductor. La casa se volvió un hogar, con desorden, ruido, dibujos en la puerta del frigorífico y tareas pendientes. Pero era un hogar. Álvaro, que tanto tiempo se había preparado para morir, ahora se sorprendía al hacer planes para los cumpleaños de los niños. «Si aguanto hasta diciembre, quiero hacer una fiesta en el jardín», le dijo una vez a Mercedes. Y ella respondió, sin dudar, «Vas a aguantar. Ellos te han dado una razón». En un sábado soleado, 5 meses después del encuentro en la acera, Álvaro llevó a los niños al registro civil. No dijo el motivo con antelación, solo les pidió que se vistieran bien. Julián, desconfiado, preguntó si era algún tipo de audiencia, pero Álvaro sonrió y dijo, «Hoy van a recibir un apellido». En el camino, el silencio era otro, no de miedo, sino de expectativa. El registro civil era antiguo, con bancos de madera y olor a papeles viejos. Clara ya los esperaba con los documentos en la mano. Cuando la funcionaria llamó el nombre de cada niño, uno por uno, para confirmar oficialmente el cambio de apellido, hubo un breve silencio. Julián Méndez, Matías Méndez, Tomás Méndez, Emiliano Méndez. Ellos repitieron los nombres al principio con extrañeza, como quien se prueba una ropa nueva aún con etiqueta, pero salieron de allí con un brillo diferente en la mirada. No era solo un nombre, era pertenencia, era una historia, reescrita con dignidad. En ese día Álvaro estaba cansado, más que de costumbre. Las manos le temblaban un poco y el agotamiento en el cuerpo era más profundo. Pero se obligó a llegar hasta el final. Llegaron a casa con un pastel comprado en la panadería y cantaron un cumpleaños improvisado, no para un aniversario, sino por ese renacimiento colectivo. Más tarde, mientras los niños veían una película en la sala, subió al despacho y escribió otra carta. Comenzó así: «Hoy ustedes recibieron mi nombre, pero yo fui quien recibió lo que más necesitaba, un motivo para seguir». La carta terminaba con un pedido: que nunca dejaran de cuidarse entre ellos, incluso cuando él ya no estuviera. Dobló la hoja con cuidado, escribió «para leer cuando ya no pueda responder», y la guardó en la caja azul donde mantenía los mensajes más importantes. La mejoría de Álvaro, aunque real, no duró para siempre. Con el tiempo, los síntomas regresaron. Primero discretos, un ligero mareo, un cansancio que no pasaba, luego más frecuentes, hasta que el cuerpo empezó a fallar por completo. Pero no lo reveló de inmediato. Siguió saliendo para ver a los niños en la escuela, participando en los almuerzos dominicales, anotando cosas en las cartas, riendo con Emiliano en las tardes de dibujos. Quería que ese tiempo fuera limpio, sin la sombra de la despedida rondando todo. Solo cuando Clara notó sus ojos demasiado hundidos y sus dedos temblando cada vez con más frecuencia, Álvaro llamó a Mercedes y a Roberto en su despacho. Les contó todo. Dijo que no quería conmoción, que solo necesitaba ayuda para arreglar las cosas. «Quiero partir con la casa en orden, y quiero que ellos se mantengan firmes, no de duelo, de pie». Mercedes lloró en silencio, sosteniendo un pañuelo que él mismo le entregó. Roberto asintió, tragando saliva. A partir de ese día, sin que los niños se dieran cuenta, comenzó la despedida. Álvaro empezó a grabar videos en secreto.
uno para cada hijo, con consejos sobre la vida, en cómo enfrentar el miedo, la belleza de cuidar a los demás. Dejaba recomendaciones prácticas, cuentas bancarias, contraseñas, nombres de personas de confianza. Le pidió a Clara que organizara los documentos para que todo fuera fácil de entender. Seleccionó libros para cada uno. Para Julián, los de filosofía e historia. Para Matías, los de lógica y economía. Para Tomás, un atlas y libros de curiosidades. Para Emiliano, cuentos y partituras musicales. Era una herencia simbólica, pero hecha con cuidado, con amor impreso en cada elección, y escribió un testamento sencillo, directo, con la frase final escrita a mano: ellos son lo que más me importa en la vida, protejan eso. El día en que Álvaro no pudo levantarse de la cama, comenzó como cualquier otro. Mercedes entró al cuarto con la taza de té en la bandeja, pero lo encontró tendido, ojos abiertos, respiración lenta. No parecía estar sufriendo, pero tampoco era el mismo. Solo murmuró: «Hoy no puedo». Llamaron a Clara. Roberto canceló los compromisos. No avisaron a los niños. Fueron a la escuela como siempre, y cuando regresaron encontraron a Mercedes con los ojos rojos, diciendo que Álvaro estaba descansando. Por la noche, Julián fue al cuarto. Se sentó junto a la cama sin hacer ruido. Permaneció allí unos minutos, solo observando. Entonces dijo, casi en un susurro: «Estamos aquí, todos». Álvaro miró en dirección a la voz con esfuerzo. Sonrió levemente, y con la poca fuerza que le quedaba, extendió la mano. Julián la sostuvo. Fue así, en silencio, como el niño pasó la noche, la primera de muchas que vendrían. En los días siguientes, la casa entró en un ritmo más lento, como si todos aprendieran a respirar de nuevo. Álvaro alternaba momentos de conciencia y cansancio profundo. Mercedes dormía en un sillón al lado de la cama. Clara organizaba los medicamentos, y Roberto, sin que nadie lo pidiera, comenzó a preparar el desayuno para los niños. El ambiente era de espera, pero no de desesperación. Álvaro, aún debilitado, pedía que le leyeran fragmentos de los libros en voz alta. Emiliano llevó un dibujo hecho en la escuela y lo colocó en la pared del cuarto. Matías le enseñó a su abuelo a jugar un jueguito simple en el teléfono móvil. Tomás hacía preguntas sobre planetas y decía que algún día contaría todo lo que descubriera. Julián no decía mucho, pero estaba siempre allí, sentado, atento, como quien comprende el valor de cada segundo. Álvaro sabía que se estaba yendo, pero también sabía, ellos se quedarían. En los días que siguieron, la casa parecía más grande, sí, más vacía, pero no tan fría como antes. Los niños ahora tenían horarios, compromisos y una red de apoyo que Álvaro había dejado organizada con claridad. Clara se convirtió en una referencia constante. Mercedes siguió siendo la guardiana de la casa y del afecto. Roberto, cada vez más presente, se volvió el adulto de las mañanas, quien prepara el café, pregunta por las tareas y los lleva a la escuela. Julián asumió responsabilidades con naturalidad, pero sin perder la ligereza de la edad. Administraba las finanzas básicas, leía las notas que Álvaro dejaba y ponía en práctica, día tras día, lo que aprendía de su abuelo. Matías comenzó a interesarse por la gestión del hogar. Quería entender sobre cuentas, ahorros y gastos. Tomás se sumergió en libros de ciencias y ya hablaba de formaciones geológicas y atmósferas planetarias con el mismo entusiasmo con el que antes dibujaba cohetes en servilletas. Emiliano estudiaba música y, poco a poco, se presentaba en pequeñas plazas y eventos escolares. Era tímido, pero en el escenario había una luz en él que todos percibían. Los meses pasaron. Y un domingo por la mañana, los 4 hermanos reunieron todos los dibujos, cartas y videos que Álvaro había dejado. Hicieron un espacio en la biblioteca para conservarlo todo, como si fuera un santuario íntimo. No con tristeza, sino con cuidado.
Era como si aquella colección de palabras e imágenes se hubiera convertido en un mapa hacia un futuro que ellos sabían cómo recorrer. Esa misma tarde, Julián llamó a Clara y anunció: «Queremos crear un proyecto». Al principio era algo sencillo: ayudar a otros niños en situación de calle, como ellos habían estado. Pero Clara vio algo más grande. Álvaro no solo había dejado un legado emocional, sino también medios concretos, fondos, contactos, estructura, para hacerlo realidad. Y así, sin ceremonia, nació la idea de transformar su historia en un ciclo continuo de cuidado. Lo que empezó con un trozo de pan compartido ahora se multiplicaba. Con el apoyo de Clara, crearon el Instituto Méndez en homenaje al padre que eligió amarlos. No había una sede grandiosa, ni un equipo repleto de especialistas. Solo estaba la casa, los cuatro y la voluntad. Al principio, comenzaron acogiendo a 3 niños del vecindario, ofreciendo comidas, ayuda con las tareas y, sobre todo, escucha. Mercedes se encargaba de la comida. Tomás montó una pequeña sala con libros y mapas. Emiliano, con sus dibujos, ayudaba a que el ambiente fuera menos frío. Matías llevaba un registro de los gastos en un cuaderno donde anotaba cada centavo. Julián supervisaba todo, pero también daba espacio para que sus hermanos brillaran. Era como Álvaro les había enseñado: liderar no era mandar, sino estar junto, hacer junto, cuidar junto. Cada semana llegaban más niños. Algunos solo querían jugar en un ambiente seguro. Otros se quedaban más tiempo. Todos encontraban algo que hacía mucho. No veían una mirada que decía: «Tú importas». La comunidad reaccionó con sorpresa. Muchos recordaban a los 4 niños que no hace mucho se veían pidiendo en los semáforos. Ahora estaban allí, organizando algo más grande que ellos mismos. No era perfección, era esfuerzo, era afecto, era continuidad, y eso conmovía. Una maestra local se ofreció para dar clases de refuerzo. Un comerciante nació la iniciativa de donar alimentos. Una psicóloga voluntaria empezó a asistir al instituto los sábados. Lo que era pequeño fue creciendo, y los hermanos, aún adolescentes, ya comprendían algo que a muchos adultos les cuesta toda la vida entender. Cuando alguien nos da la oportunidad de reiniciar con dignidad, la mejor forma de agradecer es hacer lo mismo por otros. No repetían la historia de Álvaro, la expandían, con sus fallos, con sus aciertos, a su manera, pero siempre sobre la misma base: cuidado, vínculo y verdad. Julián cumplió 18 años una mañana gris, con llovizna fina y olor a pan en el aire. No quiso fiesta, solo pidió que todos desayunaran juntos como siempre lo hacían los domingos. La mesa estaba llena: Clara, Mercedes, Roberto, Hernández, ahora más amigo de la familia que profesor, y los niños atendidos por el instituto. Después del desayuno, Julián pidió la palabra. Dijo que, a partir de ese día, quería ser el tutor legal de sus hermanos, aunque en la práctica ya lo era. Clara, emocionada, confirmó que los documentos ya estaban listos. Fue algo simbólico, pero también real. Su responsabilidad quedaría reconocida por el Estado. Emiliano lo abrazó con fuerza. Tomás, que nunca había sido de abrazos largos, se dejó quedar un poco más. Matías sonrió con los ojos. Nadie dijo que aquello era el final de una etapa. Era simplemente la continuación natural de una elección hecha mucho antes, el día en que compartieron un pan en la acera. Más tarde, solo en el despacho, Julián abrió la caja azul donde Álvaro guardaba las cartas. Sacó una al azar. Era corta. Si estás leyendo esto es porque lo lograste. Tal vez estés cansado, tal vez tengas miedo, pero te conozco y sé que no es el tipo de miedo que paraliza, sino el que muestra que algo importa. Sigue adelante. Julián cerró los ojos. Sintió nostalgia, sí, pero no una nostalgia dolorosa. Era una nostalgia que guía como un faro.
Al guardar la carta, notó un sobre diferente, con un pequeño sello rojo. Lo abrió. Dentro, una sola frase escrita a mano. Promete que vas a vivir, no solo sobrevivir. Esa frase resonó en su mente durante días. Y fue ese mismo fragmento el que mandó grabar en madera, en la entrada del instituto, para que todos supieran que ese lugar nació de una promesa cumplida. Con el paso de los años, la casa siguió siendo hogar, escuela, refugio y puente. Cada hermano encontró su camino sin alejarse de los demás. Matías ingresó a un curso técnico de gestión financiera y pronto se encargó de las cuentas del instituto de manera casi profesional. Tomás, con la ayuda de Hernández, se integró a un programa de iniciación científica para jóvenes. Ahora hablaba sobre formaciones geológicas y atmósferas planetarias, con la misma pasión con la que antes dibujaba cohetes. Emiliano estudiaba música y poco a poco se presentaba en pequeñas plazas y eventos escolares. Era tímido, pero en el escenario había una luz en él que todos percibían. Julián estudiaba por la noche y trabajaba en el instituto por la mañana, combinando ambas actividades con una calma que solo quien ha enfrentado lo peor de la vida sabe sostener. No querían crecer demasiado rápido, pero sabían que la vida no espera. Por eso le daban lo mejor de sí cada día. El Instituto Méndez creció, pero sin perder su esencia. Aún olía a pan fresco por las mañanas. Había dibujos en las paredes y juguetes dispersos en el patio. Pero ahora también había estructura. Cursos, talleres, encuentros con familias, alianzas con escuelas públicas. Clara, ya directora oficial del proyecto, decía siempre que todo aquello solo existía porque un viejo decidió detener su coche un día, no por caridad, sino por valentía. Podría haber seguido de largo, podría haber mirado y fingir que no vio, pero no, se detuvo, y ese gesto lo cambió todo. Esa frase quedó colgada en uno de los pasillos. Muchos visitantes preguntaban si era de algún autor famoso. Clara sonreía y respondía, sí, de Álvaro Méndez, un hombre que creyó que nadie es demasiado viejo para comenzar algo hermoso. Y cada vez que lo decía, miraba a los hermanos y sentía que el mundo, a pesar de todo, todavía podía ser bueno. A veces, los domingos por la tarde, Julián caminaba hasta el banco de madera en el jardín trasero, el mismo donde Álvaro solía sentarse a observar a los niños jugar. Llevaba un termo con café y se sentaba allí, sin celular, sin prisa. No era la nostalgia lo que lo atraía, sino la gratitud. Allí pensaba en las decisiones más difíciles. Allí recordaba las conversaciones, las miradas, los silencios que hablaban más que 1000 consejos. En una de esas tardes, Matías se acercó con un cuaderno de anotaciones y se sentó junto a él. Podríamos abrir otra sala para atención psicológica si recortamos la mitad del presupuesto en material de oficina por unos meses, dijo. Julián escuchó, analizó y asintió, pero antes de levantarse comentó, «Te has vuelto demasiado serio, Matías». Su hermano se encogió de hombros medio riendo. «Tú también». Y los dos se quedaron allí, riendo bajo la mirada de dos hermanos que aún sabían que, antes de todo, eran familia. Tomás también se acercaba más a Julián a medida que crecía. No hablaba mucho, pero de vez en cuando traía libros, hacía preguntas, mostraba descubrimientos. Un día puso sobre la mesa un pequeño proyecto, una actividad sobre astronomía para los niños del instituto. Quería enseñarles sobre constelaciones usando linternas y cartón. Julián lo miró, leyó todo y luego preguntó, «¿Qué te hizo pensar en esto?» Tomás respondió sin dudar. El abuelo decía que mirar al cielo ayuda a recordar que somos pequeños, pero podemos hacer cosas grandes. Julián asintió y guardó esas palabras. Esa misma semana, Tomás presentó el taller. Los niños quedaron encantados y por primera vez habló en público sin trabarse. Al final, una de las niñas preguntó,
¿crees que alguien nos mira desde el cielo? Y Tomás, sin dudar, contestó, creo que sí, y creo que está sonriendo ahora. Emiliano fue el último en encontrar su ritmo. Siempre sensible, le costaba entender por qué su abuelo ya no regresaría más. A pesar de las cartas, videos y todo el cariño alrededor, la ausencia le dolía, pero la música lo ayudaba. A través de ella lograba nombrar lo que sentía, incluso sin comprenderlo todo. Mercedes decía que cuando Emiliano tocaba el piano, incluso las melodías más simples, la casa se transformaba. Era como si Álvaro estuviera allí por unos minutos. Un día, durante un evento en el instituto, Emiliano tocó una pieza que había compuesto él solo. Al terminar, hubo un breve silencio antes de los aplausos. Clara, conmovida, le comentó a Mercedes, él no toca para ser escuchado, toca para decir lo que siente. Y era así. Cada nota era una conversación, un recuerdo, un abrazo postergado. En ese instante quedó claro para todos. Emiliano estaba, por fin, aprendiendo a convertir la nostalgia en presencia. Una tarde cualquiera, mientras organizaban fotos antiguas de la casa, los 4 hermanos encontraron una imagen olvidada. Álvaro, aún joven, sosteniendo en brazos a una niña de rizos. En el reverso, la fecha 1982. Ningún nombre, ninguna leyenda. Julián guardó la foto en silencio, respetando el misterio. Más tarde, la enmarcó en un marco pequeño y la dejó sobre la estantería, junto a la urna con las cenizas de Álvaro. No hacía falta saberlo todo. Algunas penas, algunas historias, quedan abiertas no por olvido, sino por delicadeza. Él hablaba poco del pasado, comentó Matías. Tal vez porque ya le dolía demasiado. Y Julián añadió, casi en susurro, lo que importa es que nos eligió. Y allí, entre silencios y objetos guardados, entre papeles viejos y promesas nuevas, los 4 siguieron reorganizando el mundo, como quienes comprenden que amar también es reconstruir. El tiempo, como siempre, pasó. Los 4 hermanos crecieron, pero siguieron viviendo en la misma casa, no por apego material, sino porque ese lugar llevaba una especie de raíz que no se deshizo con la llegada de la mayoría de edad. El instituto creció con ellos. Remodelaron habitaciones, ampliaron el patio, crearon nuevas salas, pero mantuvieron la esencia. Nada era lujoso, nada improvisado. Todo estaba hecho con intención. Las paredes tenían dibujos de los niños, frases de Álvaro, fotos de los primeros días. Nadie pasaba por allí sin sentir que entraba en un espacio cuidado, y más que eso, un espacio auténtico. Clara, ya mayor, redujo su ritmo, pero seguía apareciendo una vez por semana. Mercedes se jubiló, pero continuaba asistiendo a los almuerzos dominicales. Roberto montó un pequeño servicio de transporte social con ayuda de los niños, ofreciendo viajes seguros a familias de la comunidad. Era como si todos hubieran encontrado allí un punto de continuidad. En un aniversario simbólico del instituto, 10 años desde su fundación, organizaron una celebración discreta en el jardín. Ningún invitado famoso, ninguna prensa. Solo personas que habían sido parte de la historia. Algunos niños atendidos años antes regresaron ya adolescentes. Algunas madres lloraron en silencio al ver a sus hijos seguros. Julián pronunció un breve discurso. No mencionó cifras ni metas. Solo dijo que todo había comenzado en un día común, con una elección simple: mirar de verdad a alguien. Mi abuelo nos vio, y por eso nosotros aprendimos a ver. Luego se dio la palabra a Emiliano, quien tocó una pieza llamada Raíz. Al final, sin que nadie lo planeara, todos guardaron silencio por unos segundos. No fue una ceremonia, fue sentimiento, fue memoria. Y allí, entre rostros marcados por el tiempo y sonrisas nuevas, Álvaro estaba presente, no en forma física, sino en sentido. Esa misma noche,
Tras la fiesta, Julián se quedó un rato en el jardín, mientras los demás guardaban las mesas y apagaban las luces. Se sentó en el banco de siempre, ya gastado por el tiempo, y miró el cielo. No buscaba señales ni respuestas, solo quería sentir. Respirar ese aire que tantas veces pareció pesado y ahora era ligero, a pesar de todo lo que cargaba. Tomás se acercó en 1900, silencio, sosteniendo 2 tazas. Le entregó una a Julián y dijo: ¿recuerdas cuando solía decir que el mundo no necesita ser justo para ser hermoso? Julián asintió, mirando el vapor que salía de la taza. Creo que ahora entiendo lo que quería decir. Su hermano no dijo nada. Se quedaron sentados juntos unos minutos. A lo lejos se escuchaba a Emiliano reír con 2 niños y a Matías intentando organizar la siguiente semana con una carpeta en mano. Era como si cada uno se hubiera encontrado en su lugar, no en un destino, sino en una elección continua. Antes de dormir, Julián abrió de nuevo la caja azul. Era un hábito que no tenía todos los días, pero que reservaba para momentos como ese. Tomó una carta ya leída, pero que siempre lo conmovía. En ella, Álvaro escribía: «Ustedes me enseñaron que amar es insistir, incluso cuando todo parece haber sido ya perdido. No hay legado mayor que ese». La leyó despacio, saboreando cada línea como quien escucha una canción antigua. Luego, guardó la carta, apagó la luz y antes de acostarse miró el pasillo. La casa estaba en silencio, pero ya no solitaria. No había ecos ni fantasmas, solo historia, historia vivida, historia que seguía escribiéndose con gestos pequeños y verdaderos. Y esa noche, Julián durmió con la sencilla y poderosa certeza de que, incluso después de la muerte, el amor seguía siendo una presencia completa. Con los años, los 4 hermanos se convirtieron en referentes en la región, no por fama ni riqueza, sino por coherencia. No eran conocidos como los chicos rescatados por un viejo adinerado, sino como los hombres que construyeron un espacio donde los niños podían volver a empezar. Muchos querían saber más, entrevistarlos, filmarlos. Julián siempre se negaba. Esto no trata sobre nosotros, trata de lo que hacemos. Y así era. Cada decisión tomada allí, desde las pinturas en las paredes hasta la forma de las actividades, llevaba una intención originada en el cuidado. Ninguno de ellos intentó ser Álvaro. Fueron algo distinto, continuidad y transformación. No convirtieron el instituto en un monumento a la memoria. Lo convirtieron en un organismo vivo, mutable, necesario y por ello mismo poderoso. Los niños que pasaban por allí no salían con la vida resuelta, pero salían con algo que antes les faltaba: un sentido de valor, un recuerdo de que fueron vistos. Y eso lo cambiaba todo. Una vez, durante una reunión de planificación, Matías sugirió abrir una segunda unidad del instituto en otra ciudad. La propuesta fue bienvenida con entusiasmo, pero Julián pidió tiempo. Esa noche conversó con Clara, ya jubilada, que tomaba té con Mercedes en la cocina. «¿Crees que podamos?», preguntó. Clara sonrió. «Con 11 años hiciste el trabajo. Ahora, con todo lo que aprendiste, solo necesitas recordar por qué empezaste». Mercedes completó: «Si siguen haciéndolo con amor, pueden con ello». Y así se tomó la decisión. No por ambición, sino por misión. La nueva unidad se inauguró al año siguiente con un equipo formado por los propios hermanos, manteniendo el mismo espíritu, los mismos colores y los mismos cuidados. Y, en el centro del salón principal, se encontraba la misma frase grabada en la madera: «Promete que vas a vivir, no solo sobrevivir». En una tarde cualquiera, Emiliano encontró a Julián en el despacho, revisando documentos. Se sentó junto a él y puso una partitura sobre la mesa. «Escribí esto pensando en el abuelo, pero no sé si quedó bien». Julián la leyó en silencio. Luego pidió: «Tócala para mí». Emiliano se dirigió al piano de la sala y, con dedos ya entrenados,
Permitió que la melodía dijera todo lo que él no lograba expresar con palabras. Era una pieza lenta, casi una oración, que comenzaba suave y aumentaba en intensidad, como si atravesara dolor, memoria y esperanza hasta encontrar reposo. Cuando terminó, la casa pareció quedarse en un silencio absoluto. Julián no dijo nada durante unos segundos. Simplemente caminó hasta su hermano y lo abrazó fuerte, como cuando eran pequeños y necesitaban fingir valentía. «Es la pieza más hermosa que hayas escrito», le dijo. Emiliano sonrió. «Creo que a él le gustaría». Y Julián respondió, «Él está escuchando». Esa noche, los 4 hermanos se reunieron en el jardín, como solían hacerlo de vez en cuando, sin un motivo especial. Se sentaron en el suelo, recordaron historias antiguas, rieron de situaciones difíciles que ahora parecían lejanas. Tomás contó sobre un alumno que tenía miedo a la oscuridad y cómo le enseñó a fabricar una linterna artesanal. Matías comentó que el instituto acababa de batir el récord de familias atendidas en un mes. Emiliano habló de una nueva composición que estaba creando para un coro de jóvenes. Julián escuchó todo en silencio, sintiendo el peso y la ligereza del tiempo en las palabras de sus hermanos. Por último dijo, «¿Saben qué me da más orgullo? Que sigamos siendo hermanos de la misma forma, incluso después de todo». Matías respondió, «Es porque nos convertimos en lo que él soñó». Y allí, bajo las estrellas, los 4 niños que un día compartieron un pan, continuaron compartiendo vida, y eso todavía era suficiente. Algún tiempo después, Julián decidió escribir un pequeño libro, no sobre él ni sobre sus hermanos, sino sobre todo lo que había aprendido de Álvaro. Lo tituló La casa que quiso vivir. No fue una autobiografía ni un manual. Fue un conjunto de recuerdos, reflexiones y pequeñas historias del día a día en el instituto. Hablaba de cómo un gesto puede cambiar un destino, de cómo el silencio de un viejo solitario enseñó más que 1000 discursos. Escribió de noche, cuando la casa ya estaba en paz, y revisó cada capítulo con el mismo cuidado que Álvaro tenía al redactar sus cartas. Cuando el libro estuvo listo, imprimió pocas copias. Las repartió entre amigos, educadores de la región y jóvenes que habían pasado por el proyecto. No esperaba fama ni retorno, pero al ver a un niño leer un fragmento en voz alta durante un taller, sintió que había hecho lo correcto. Era una manera más de mantener viva la decisión que un día lo salvó. En uno de esos ejemplares dejó una dedicatoria especial, para quien aún cree que el amor no lo resuelve todo, pero siempre es un excelente comienzo. Y esa frase se convirtió en otra marca del instituto, impresa en cuadernos, cuadros e incluso en los murales de bienvenida. Julián, que un día fue solo un niño tratando de proteger a sus hermanos en un mundo frío, ahora era un hombre que protegía a muchos, otros, sin capa, sin prisa, sin prometer perfección, solo con presencia, firmeza y escucha. Cuando le preguntaban cómo soportaba tanta responsabilidad, él contestaba, «Tuve un buen ejemplo y 3 grandes razones. Nunca quiso ser un héroe, quiso ser un puente, y al ver a sus hermanos construir sus vidas, unos más calmados, otros más inquietos, comprendía que no se trataba de control, sino de raíz. Tenían eso, y con eso era suficiente». En una mañana lluviosa, muchos años después de aquel primer encuentro en la acera, Julián caminaba solo por la calle donde todo comenzó. Se dirigía a visitar un refugio asociado al instituto, pero se desvió un poco sin darse cuenta. Al llegar a la esquina donde compartieron el pan, se detuvo. El edificio donde solían dormir ya no existía. Había sido reemplazado por un estacionamiento, pero el escalón de concreto aún estaba allí, desgastado, agrietado, con musgo en los laterales. Se sentó en él durante unos minutos. Observó el movimiento de la ciudad.
Niños con mochilas, adultos apurados, autos tocando bocina, y en medio de aquel caos cotidiano sintió una paz inesperada. Sacó de su bolsillo una pequeña carta que había escrito días antes, dirigida a Álvaro. No era larga, solo decía: «Todavía estamos aquí. Aún hacemos valer ese día. Gracias por detenerte». Dobló el papel con cuidado y lo dejó allí, entre dos piedras. No sabía si alguien la leería, pero no importaba. Él lo sabía. De regreso a casa, encontró a Emiliano tocando el piano en la sala, como tantas veces. La pieza era nueva, pero contenía algo de antiguo. Julián se detuvo allí durante unos minutos, solo escuchando. Cuando Emiliano terminó, levantó la mirada y le sonrió. «Era sobre él, ¿no?», preguntó. Julián sonrió de vuelta. «Siempre lo es». Tomás apareció con un libro en la mano. Matías con el teléfono avisando que una nueva niña llegaría pronto. Era como si todo siguiera su curso, como si la ausencia de Álvaro ya no fuera un vacío, sino una presencia que moldeaba, guiaba y acogía. Al mirar a sus hermanos, Julián volvió a sentir aquella cálida sensación en el pecho, la misma que experimentó por primera vez hace muchos años dentro de un coche detenido en un semáforo, al ver a 4 niños compartir un trozo de pan con el mundo. En la celebración de los 20 años del instituto, los 4 hermanos organizaron un acto simbólico solo para usuarios y colaboradores. Nada grandioso. Solo una tarde de compartir historias, recuerdos y música. Cada uno habló un poco. Emiliano tocó una composición llamada Raíz. Matías leyó una carta de agradecimiento a las familias de la comunidad. Tomás presentó un pequeño documental hecho por los propios alumnos. Finalmente, Julián subió al pequeño escenario improvisado y guardó silencio durante unos segundos. Luego dijo: «Cuando éramos niños, nadie apostaba por nosotros. Éramos solo 4 nombres perdidos en la calle. Pero alguien nos vio. Y cuando alguien te ve de verdad, tú también comienzas a verte». La audiencia, compuesta mayoritariamente por niños y adolescentes, escuchó atenta. Este lugar solo existe porque alguien creyó antes de que tuviéramos forma de demostrar que valía la pena. Y ahora es nuestro turno de hacer lo mismo por otros. Después de la fiesta, mientras los invitados se despedían, Julián regresó a la biblioteca y encendió solo la lámpara de un rincón. Se sentó en el sillón que había pertenecido a Álvaro, se quitó los zapatos y se quedó allí, escuchando los sonidos de la casa. Voces a lo lejos, pasos apresurados, risas que atravesaban las habitaciones. Pensó en todo lo que había sucedido tras aquel día, en la decisión que tomó Álvaro, en todo lo que esa elección había sembrado. No tenía todas las respuestas, nunca las tuvo, pero sabía que algunas cosas no necesitan explicación, solo presencia. Cerró los ojos, respiró hondo y sonrió. La vida no era perfecta, pero era completa y era suya. En la estantería junto a él reposaba un viejo marco con una fotografía casi descolorida. Álvaro sentado en el jardín, rodeado por los 4 hermanos, todos sonriendo. Ninguno miraba directamente a la cámara. Se miraban unos a otros, como quienes ya sabían, sin saberlo, que ese momento cambiaría todo. Que, a veces, el amor comienza con un gesto simple y perdura toda la vida.